Así que preparen el fuego, que vamos a hacer un guisito carrero. ¿Les parece? Zapallo, papas, zanahoria, morrón, boñato, choclo, cebollas, ajo, arroz, laurel, pimienta negra en grano, orégano, 5 puñados de arroz. Esto es todo rústico, ustedes lo ven. Papa. Cuatro papas, un choclo, 4 boñatitos ahí más o menos, 2 zanahorias, aquí, 3 cebollas, un morrón. Ahora sacamos unos dientitos de ajo de acá. Ahora yo quiero dejar bien clarita una cosa. Si a ustedes no les gusta de este modo el guiso, le pueden poner lo que se les dé la gana. Me había olvidado el zapallo. Si este ruidito al agua, imagínense que esto es agua del río. Todo limpito. Todo cortado en forma rústica. Lo mismo la papa. Se supone que la cebolla la picaban un poco más fina por la fritanga inicial. En esos largos viajes no podían llevar verduras. Tenían que llevar aquello que no pereciera. Por lo tanto, los guisos eran muy rústicos, así como lo vamos a hacer hoy. El guiso no lleva mucho hueso, es pulpa más que nada, pero acá no se le pone cara fea a nada. Esto, en realidad, son unos trocitos de una piernita, una paleta de oveja, que anda el video por ahí donde dice unos churrascos. Así que en este guiso va a ir esta carne de oveja también. La vamos a achicar un poco, porque tiene mucho tendón. Vamos a dejar este pedacito con hueso. Este es muy poquito, se va a deshacer en la olla. Y este me gustó para dejarlo entero así. Este huesito le va a dar un sabor a guiso. No llega a 1 kilo. Pulpa, nalga. Vamos a hacerlo en trozos grandes. Más o menos de este modo. Esto no podía faltar. Porque en aquella época no se cocinaba con aceite. Con lo único que se contaba era con algún pedazo de grasa salada también, porque si no se entraba a descomponer. En este caso voy a utilizar también grasa de oveja, de esa misma que hice los churrascos. ¿Ustedes vieron lo gorda que era? Bueno, acá me quedó un montón. Ahora vamos a hacer los chicharrones. En aquella época era así: charqui, carne salada, arroz, papa y boñato. Después, lo que consiguieran en alguna huerta de alguna estancia perdida.
El guiso carrero no es un guiso cualquiera, no es como lo que hacemos a diario en nuestras casas. El guiso carrero es el que hacían estos hombres rústicos de campo que estaban acostumbrados a andar a la intemperie. Eran días enteros atravesando campos y campos, leguas y leguas, llevando mercadería en carretas tiradas por bueyes o caballos. Hombres curtidos que pasaban semanas y semanas en la intemperie, con el horizonte como única compañía. La soledad del campo, miren esta olla negra, de hierro negro, era imprescindible para ellos. Iba colgada así, ahí atrás, en la culata de los carros, balanceándose con el andar de los animales. Era el único recipiente compañero fiel. Y al caer la tarde, encendía un fogón. Y en ese fogón iban a parar a esa olla un poco de carne, lo que la tierra daba, y mucha paciencia. Hacer un guiso carrero hoy no es hacer un guiso común, es rendirle un homenaje a aquellos hombres y a ese tiempo donde la comida era el único momento de descanso diario. Así que preparen el fuego, que vamos a hacer un guisito carrero. ¿Les parece? Derretimos la grasa, pero siempre revolviendo. Unos 10 minutos más o menos. Y tenemos los chicharrones. Mirá. Esto también es a gusto. Yo le voy a dejar 2 o 3 chicharrones porque me parece que va a quedar muy bueno. Ahí está, le voy a dejar esos ahí. Pero le voy a retirar un poquito de grasa también. Porque ven que es bastante mucha, ¿no? Está, con eso es suficiente en el fondo. Y ya enseguida vamos con la carne. ¿Sentís? Carne de vaca. Y esto, la carne de oveja. Me dio calor, me voy a tener que sacar la gorra. Siempre revolviendo un poquito hasta que se ponga bien dorada. Y con el calor que tengo, fogón allá y fogón acá abajo. Hasta yo me voy a poner dorado. Cinco minutos y le agregamos la cebolla y el morrón bien rústico y seguimos con el fogoncito a todo trapo. Ahora sí, esto es lo que ahora se le dicen pochar. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Al ponerle la cebolla y el morrón, que son vegetales, tienen mucho líquido, van a comenzar a desprenderlo. Entonces, entre el jugo de la carne que se desprendió por la cocción con la grasa, ya vamos formando la base de este guisito. Y esperamos un poquito y ya le ponemos ajo. Vamos a esperar a que largue el líquido. Todos los vegetales que queden transparentes. Tampoco hay que apurarse mucho con la llama. Ahí, la vamos llevando. Mirá, ahora ven que empezó a desprender líquido. Ya los vegetales. Ahí.
Mira, ahí. Es el momento de ponerle los dientes de ajo. Así nomás, con cáscara y todo. Aplastado, eso sí. Y si queremos ya en este momento, le ponemos una pizquita de sal. Sal gruesa. Un poquito ahí para que vayan tomando sabor. Ustedes vieron. Esto es muy personal, muy a gusto. Mientras se va cocinando todo, agarramos unos granitos de pimienta negra con el cuchillo y lo molemos. Mira, la cantidad que vos quieras. Ya se la tiramos adentro de la olla. ¿Sentís el ruido? Ese vapor nos indica de que sí, la verdura está hirviendo toda, está desprendiendo todo el jugo, todo el líquido. Ahora ya con el líquido de la verdura le ponemos la zanahoria. Así también comienza a desprender algo de lo de ella. Y va a demorar un poquito más en cocinarse también. Ahora sí. Ya pasó un buen rato. La verdad que no estoy llevando cuenta. Cada rato no estoy llevando el tiempo. La carne está bien doradita. La verdura está bien cocida. Ya se perdió de vista el morrón y la cebolla, miren. Aquí tenés la verdura. Fíjate que la cebolla y el morrón está bien cocido. La carne también. Bueno, y la zanahoria iba entreverada. Y mira un pedacito de pimienta en la zanahoria. ¿Seguimos la olla? Esto también es como sin prisa pero sin pausa. Nunca te olvides que estás en una olla de hierro en el fogón. Así que no le pierdas pisada porque se te pega. Y más llegado a este punto. Le llegó el momento del agua. Y ustedes van a decir, ¿y el tomate? No, señor. Tomate, el guiso carrero no lleva. Agua de río seguramente, pero agua solamente. Llama fuerte de vuelta, que comience a hervir. Y acá, esto vayan también teniendo precaución, porque ya vamos a tener que lograr un caldo bien sustancioso y tenemos que tener cuidado con la evaporación. Así que, a partir de ahora, después que le puse el agua, vamos a ir controlando el nivel de líquido. Y ahora ya nomás, así con el agua fría, vamos con el choclo, orégano a gusto, ya le ponemos laurel, las hojitas que ustedes quieran. Y con ese burbujeo ya vamos al zapallo. Si querés ponerle una tapa, ponésela en este momento, para no perder tanto líquido por evaporación. Me refiero a este momento en que comenzamos a cocinar estos vegetales que son más duros. Choclo, zanahoria. Después ya la cosa va a entrar a cambiar y la vamos a ver. Pasó un buen ratito con la tapa y ya bajó un poco de todos modos a nivel de líquido. Reponemos líquido, reponemos agua, sin apagar el fogón en lo posible. Ahí está, lo llenamos hasta ahí arriba, que flote la verdura dentro de la olla y que siga hirviendo.
Tapás otro poquito igual. Tenemos que ir procurando hasta último momento de que el caldo que se va formando del guiso adquiera una consistencia untuosa, podemos decir. No sé si ese es el término correcto, pero que no quede aguachenta. Y eso lo vamos a lograr con el hervor previo, con la grasa inicialmente, luego los jugos de la carne, y la carne de oveja, que ni que hablar, es gorda, luego los vegetales en sí que aportan lo suyo, pero básicamente el zapallo. El zapallo comienza a desprender un poco de esa textura que va a ayudar a que el caldo, el agua, se vaya homogeneizando. Más lo que viene ahora, que es lo que le va a aportar al guiso. Así que vamos a dejar un ratito más todas estas verduras. Bueno, la zanahoria va bien, el zapallo es lo que les decía. Acá se comenzó a desarmar un poquito. Esto es lo importante en el guiso. Y creo que ahora sí, a partir de este momento, ya le vamos a incorporar, de acuerdo a la cantidad de líquido que tenemos, y como vemos que van los vegetales, la papa y el boñato, todo junto así. Y luego retocamos el líquido nuevamente. Papa y boñato a la olla. Unos 10 minutos más o menos y la papa está cocida. Y por cierto el boñato también. ¿Y ahí qué hacemos? Después que nos quememos un dedo. Le falta un poquitito a la papa. Lo demás está impresionante. Vamos a retocar la sal. Le falta sal. Acá está lo que yo les decía que tenemos que lograr. Que no quede aguachento. Le falta un poquitito más todavía. Un puñadito más de sal gruesa. El momento de ponerle arroz. En primer lugar, ustedes consideren la cantidad de líquido que tienen acá, el punto de cocción que tiene cada una de las verduras, pero básicamente la cantidad de líquido. Porque ustedes no se olviden de que el arroz después se va a agrandar, a dilatar. Entonces, si les parece que de acuerdo a la olla que ustedes tengan, 5 puñados de arroz es mucho, le ponen menos. Llegado a este punto, les quiero explicar una cosa. Entre la papa que libera almidón, lo que ya dije anteriormente con referencia a la grasa de oveja y todo ese tipo de cosas, más el arroz que le voy a poner ahora, ahí sí tenemos que lograr esa untuosidad que antes los gauchos de las carretas creo que no sabían lo que quería decir. Y yo no es mucho que sepa, pero es una textura media suave. Quiere decir que vamos a ver si lo logramos hacer. Que no quede aguachento, pero tampoco que quede apelmazado. Por lo tanto, en este momento, en este tiempo que yo estoy hablando, que ya van como un minuto, el arroz se va cocinando. Este arroz se cocina naturalmente a unos 8 minutos más o menos. Así que yo voy a controlar, de acuerdo a la olla que tengo y al fuego que tengo, 4 minutos y luego vemos lo que hacemos. Como el arroz se va hacia el fondo inicialmente, revolvemos un poquito. En este momento vemos que el arroz comenzó a venirse hacia arriba. Creo que lo van a notar en que andan unos arrocitos sueltos ahí. Es decir, ya comenzó a flotar, podemos decirlo de ese modo. Esperamos 2 minutos más y lo retiramos. Pasaron 4 minutos. El arroz
Ya se comenzó a venir hacia arriba. Retiro la olla del fuego. Ahí lo dejamos reposar. Y ven que lo saqué del fuego, pero como la olla se mantiene el calor, estas ollitas son bravas, va a seguir por un buen ratito caliente. Vamos a ponerle unos 4 o 5 minutos más. Entonces, en ese momento de reposo, vamos a lograrle el punto al arroz. Mira, en este momento, fíjate, el arroz se vino todo para arriba. Está en el punto que yo quería. Yo no quiero que quede, ya creo que lo dije, no quiero que quede una masa de arroz, ¿verdad? Entonces, lo voy a seguir dejando acá reposando y voy a retirarle el fuego inicialmente. Mira, ahí le retiré el fuego y fíjate cómo sigue hirviendo. Para evitar que el arroz se recocine, cortamos el hervor así. Un poquito de agua fría y para de contar. No le pongas mucho porque si no lo vas a aguar, ¿verdad? Y lo probamos ya que estábamos, hicimos tanto rato de fogón, pero estaba lindo porque hoy hace un día frío. El fogón ayuda porque nos ponemos calentitos y más calentito por dentro con este guisito. ¿Lo probamos? Sí, señor. Espectacular. Yo ya se lo había dicho. El arroz quedó a punto. La consistencia del caldo, otra. Bueno, la verdura ni que hablar. Pero algo que me interesa es ver la carne. Recuerdan que yo les decía que la carne se tiene que deshacer sola. La carne la desarmás con la cuchara. Buena, buena. La carne de oveja, yo les decía que tiene tendones. Mirá, yo no estoy usando cuchillo, ¿viste? Acá saqué un pedazo de carne de oveja, del huesito. Súper tierna. La papa. A punto. El boñato. Oh. De la zanahoria, no hay que hablar. Ah. En realidad está impresionante. ¿Qué más decir? Espero que este video haya sido del agrado de todos ustedes. Y más que nada que les haya servido. Y más que nada que les haya traído recuerdos de antes. Por lo tanto, a mí me interesaría muchísimo que me comentaran. ¿Algún antepasado de ustedes cocinaba en una olla de hierro negra algún guiso carrero en el fogón? Coméntenmelo. Y si no, si saben de alguien, también. Nos estamos viendo. Chao. Voy a seguir comiendo. Y tengo gente esperándome. Porque en serio, hoy tengo la platea llena. Chao. Ya comemos, compañero.